Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa Richard Fein. Les doy la bienvenida nuevamente a estas sus clases virtuales. Quien les saluda y habla es el profesor Juan Pablo, quien está a cargo del curso de psicología. Recuerde que ya no estamos hablando de filosofía, que lo hemos hablado el primer semestre. Ahora ya estamos en una rama de la filosofía, se puede decir moderna o contemporánea, ¿ya? Que es la psicología. Bien, vamos a tratar de definir nuevos conceptos para la mejor comprensión y vamos a dar también el día de hoy un tema general, ¿no? Un tema general para las próximas clases ya profundizar con temas concretos. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que son las ramas de la psicología, ¿de acuerdo? Así como las ciencias particulares tienen ramas, ¿de acuerdo? Entonces, la psicología, como es una ciencia particular y tiene un objeto de estudio, que lo veremos más adelante, ¿sí? Entonces, también tiene ramas, ¿no? Así como la medicina. La medicina tiene sus ramas, ¿no? La medicina es una ciencia, pero no todas las personas o todos los médicos abarcan todo, ¿no? Siempre hay especialidades que ellos pueden desempeñar, ¿no? Como por ejemplo está dentro de la medicina, unas ramas de la medicina, está la traumatología, ¿no? La cardiología, ¿qué más? La reumatología, la pediatría, etcétera. Y, y, y similares, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que son las ramas de la psicología a modo general. Bien, espero que estos conceptos te queden bien claros, alumnos, porque en el examen preguntaremos sobre estos temas y que no es difícil responder. Bueno, vamos a recordar, ¿no? Que habíamos dicho de la psicología, ¿no? Que la psicología es una ciencia, ¿no? Después veremos por qué es una ciencia, pero de todas maneras te voy adelantando, ¿no? Es una ciencia porque tiene un objeto de estudio, ¿no? Y un campo científico también, ¿no? Entonces tiene un objeto de estudio y se va a dedicar a estudiar algo en concreto, ¿sí? Y en este caso va a estudiar lo que es la conducta y los procesos mentales. Así es, tu comportamiento. ¿Por qué te comportas de una manera? ¿Por qué no todas las personas se comportan de la misma manera si todos somos seres humanos? ¿Por qué unos actúan mal o otros actúan bien? ¿Qué es lo que les causa actuar de una manera determinada? A eso se va a encargar la psicología. Ese es el campo de estudio. Bien, entonces ese es el objeto de estudio. Entonces, los procesos mentales ayudan muchísimo a determinar ciertas conductas. ¿De acuerdo? Los procesos que hay en tu mente, ¿no? En nuestra mente hay procesos que regularizan y conducen nuestra conducta. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir? A ver, vamos a ver. Entonces, diremos que, como es una ciencia, la psicología, bueno, se interesa por los procesos que hay en tu mente, procesos de la percepción, la motivación, la atención, la inteligencia, ¿no? El aprendizaje, el pensamiento, la personalidad, bueno, algunos sentimientos, por ejemplo, el amor, o lo que nosotros también llamamos conciencia, ¿no? Somos conscientes de lo que hacemos, ¿no? Y la inconsciencia también, ¿de acuerdo? Todos estos procesos que acabamos de mencionar influyen dentro de nuestro comportamiento, ¿no? Y nos hacen tomar determinadas conductas, ¿no? Pero también se interesa esta ciencia que es la psicología por las relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir? Interpersonales que podemos intercambiar, ¿de acuerdo? Información y conductas con otras personas, ¿no? Entonces, también estas relaciones interpersonales tienen que ver con el funcionamiento bioquímico del cerebro. ¿Qué quiere decir? Pues la parte física del cerebro influye muchísimo en nuestra conducta, porque puede ser que nuestro cerebro, digamos, haya algún problema que impida que funcione correctamente y de acuerdo a ello adoptar ciertas conductas, pueden ser normales o anormales, que lo vamos a ver también más adelante. Bien, entonces,
No debe confundirse, alumnos, la psicología con la psiquiatría, ¿no? Muchas personas de repente piensan que yendo a un psiquiatra están yendo las personas que están locas, o un psicólogo. Necesitas ayuda psicológica de repente, haberse escuchado y pensarás que también estás loco. No, son dos cosas muy distintas, dos campos, ¿de acuerdo? Muy distintos, dos ciencias que van a tener objetos de estudios distintos, ¿no? Hemos dicho que la psicología se encarga de los procesos mentales y de tu comportamiento, que es la conducta, ¿no? Entonces, procesos que hay en tu mente, se puede decir la psique, ¿no? La psique que tiene que ver con la mente, ¿ven? Pero la psiquiatría, ¿de acuerdo? Es una rama ya de la medicina, alumnos. ¿Recuerdan que estábamos hablando de ramas de la medicina? Muy bien, la psiquiatría es una rama de la medicina que también estudia el comportamiento, pero con respecto a lo bioquímico del cerebro, la parte física del cerebro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay personas que nacen, digamos, con una dificultad mental porque el cerebro no se ha desarrollado a su debido tiempo, o hay alguna causa que impide que el cerebro funcione correctamente, ya sea por herencia, ¿de acuerdo? O sea por una anomalía, y por eso el ser humano adopta otro tipo de conducta que no es normal. Entonces, a eso se va a dedicar, por ejemplo, la psiquiatría, ¿no? Con el tema físico del cerebro, lo bioquímico del cerebro, ¿no? Sin ocuparse generalmente del contenido emocional o experiencial de los pacientes, ¿no? La psiquiatría no ve si estás triste, porque tuviste problemas en tu casa, porque se murió tu perrito, te entraste en depresión. Entonces, eso no ve la psiquiatría, recuérdalo, ¿ya? Pero entonces, tampoco también debemos confundirlo con el psicoanálisis, ¿de acuerdo? Que es una corriente psicológica, que es interpretativa, ¿de acuerdo? Interpretativa, y también es una terapia derivada de los estudios de la mente humana, según Freud, Sigmund Freud, que era un médico psiquiatra austriaco, que ya lo hemos visto en clase anterior. ¿De acuerdo? Entonces, la psicología, quiero que se diferencie bien de la psiquiatría. Son dos cosas distintas. Una tiene un objeto de estudio que es la conducta, y la psiquiatría es una rama de la medicina que va a estudiar el comportamiento, pero el comportamiento debido a lo bioquímico del cerebro. Bien, entonces, la psicología presenta una enorme cantidad de ramas, de lo que queremos hablar, ¿no? Ramas y divisiones que pueden agruparse en dos conjuntos, de acuerdo a sus características comunes, ¿no? Entonces, van a ser de la siguiente manera. Estos dos conjuntos serán, por ejemplo, la psicología básica o general, se le puede decir, ¿no? La psicología básica o general. Bien, entonces, este tipo de psicología, ¿de acuerdo? Está ubicada como un campo del saber entre, ¿de acuerdo? Lo biológico, la parte física, cuando hablamos de biología del hombre, estamos hablando de la parte física, ¿no? Y lo social o lo humano, ¿no? Lo social o lo humano, lo que normalmente hacemos los humanos, interrelacionarlos con las demás personas, ¿no? Entonces, se centra en el entendimiento y la recopilación de información sobre procesos básicos de pensamiento humano, ¿no? Comprenden las siguientes subramas. La psicología básica, que es una rama de la psicología, va a tener a su vez subramas, ¿de acuerdo? Digamos que es un poco la parte teórica de la psicología. Después veremos otro tipo que es la práctica, que es la psicología aplicada, ¿no? Entonces, la psicología básica o general se va a encargar, digamos de esta manera, de la parte teórica, de cómo, ¿de acuerdo? De cómo esos procesos influyen en tu comportamiento y cómo te relacionas con las demás personas. Bien, entonces, ¿cuáles son estas subramas de las que estamos hablando de la psicología básica? Podemos hablar de la psicología cognitiva. Recuerda que cognitivo viene de conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué conocemos? Entonces, de eso se va a encargar la psicología cognitiva, ¿no? Entonces, estudia los procesos mentales que permiten el
conocimiento, alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros conocemos las cosas? Muy fácil, alumnos, podemos tener percepciones, ¿no? Por ejemplo, tú puedes percibir algo, puedes tener sensaciones también. La memoria ayuda muchísimo al conocimiento, ¿no? Es muy importante la memoria. ¿Por qué? Porque es la parte, digamos, donde recepcionamos la información para poder guardarlo y utilizarlo en el momento que sea propicio o necesario, ¿no? Por ejemplo, cuando te grabas fórmulas matemáticas, no tienes que analizar, simplemente grabarte esa fórmula para poder ejecutar recién los problemas matemáticos, ¿bien? Entonces también está el lenguaje, un tipo de conocimiento, y el pensamiento con sus áreas de interés, ¿bien? Tenemos también dentro de la psicología básica la psicología del aprendizaje, ¿no? ¿Qué se dedica? Se dedica al estudio de los procesos de adaptación y cambio. Recuerda que nosotros somos seres humanos que nos adaptamos a un cambio, alumno, ¿de acuerdo? Eso es aprender, ¿de acuerdo? Aprender significa adaptarse para poder cambiar, ¿no? Más o menos permanente en el individuo, ¿no? Permanece más o menos. Es decir, al modo en que el ser humano aprende. Por ejemplo, si tú quieres eh, cocinar, ¿de acuerdo? Tienes que adaptarte a ciertos cambios que antes no hacías, ¿de acuerdo? Entonces, te vas a adaptar y tu forma de conducta, ¿de acuerdo? Entonces, como aprendes, tú tienes que adaptarte a un cambio, ¿de acuerdo? Es un proceso de cambio. Entonces, la psicología del aprendizaje nos va a decir qué es lo que estamos aprendiendo y qué cambio estamos adaptando a través de ese aprendizaje. Bien, tenemos la psicología evolutiva, ¿no? La psicología evolutiva estudia las distintas etapas del crecimiento y desarrollo de la psique, ¿de acuerdo? De la psique humana. Psique nos referimos a la mente, ¿de acuerdo? A la mente, ¿no? De la mente humana a lo largo de su vida. Entonces, va a describir cómo nosotros podemos comportarnos o cómo nos comportamos de acuerdo a nuestras etapas de vida. ¿Por qué? Porque tu comportamiento de ahora no es el mismo comportamiento de hace 3, 4 o 5 años. Hay algo en ti que ha cambiado, ¿no? A medida que tú vas creciendo, vas evolucionando en la vida, se van dando tipos de conducta, ¿de acuerdo? Y te vas adaptando y te vas desarrollando a lo largo de tu vida. De eso se va a encargar de estudiar la psicología evolutiva. Tenemos la psicopatología, ¿no? La patología que vas a tener que averiguar como tarea, ¿no? La patología, que tiene que ver con enfermedades, ¿no? Entonces, el estudio de las anormalidades, ¿no? Es el estudio de las anormalidades o trastornos de la psique, ¿de acuerdo? O la mente, ¿no? Desde un método eminentemente descriptivo. Solamente se va a encargar de describir alumnos, no va a atender trastornos físicos, ¿de acuerdo? De eso se encarga la psiquiatría, ¿de acuerdo? Pero va a utilizar un método de descripción, el método descriptivo. Va a describir por qué se dan esos trastornos o anormalidades en ti, de acuerdo a tu experiencia, ¿sí? Pueden darnos trastornos por una mala experiencia que hemos tenido. Eso se va a encargar la psicopatología. Bien. Entonces tenemos la psicología del arte también, dentro de la psicología básica, ¿no? Esta psicología estudia los fenómenos de la creatividad. Recuerda que nuestro cerebro es un mar de conocimientos y hay una parte donde está la creatividad, la creación y la expresión artística, ¿no? Desde el punto de vista de la mente humana, ¿no? ¿De dónde sale nuestra parte artística, ¿no? Nuestro arte. Solamente, por ejemplo, el arte de jugar, el arte de pintar, el arte de cantar, el arte de tocar algún instrumento, etcétera. Tenemos una parte creativa, ¿de acuerdo? Entonces, la psicología del arte va a encargarse de estudiar esos fenómenos. ¿Cómo es que las personas, ¿de acuerdo?, desarrollan esa parte creativa o ya la tienen innata quizás por herencia, ¿no? Como todos pueden decir, un don, ¿no? Seguimos. La psicología de la
personalidad, alumno, ¿no? La psicología de la personalidad intenta construir modelos de comprensión de la personalidad humana. Todos tenemos un tipo de personalidad, por eso somos personas, ¿de acuerdo? Por eso somos personas, porque persona viene del verbo, ¿no? Del verbo griego prosopón, entonces, que significa máscara, ¿de acuerdo? Prosopón en griego significa máscara, ¿no? Y la máscara nos hace personas. Recuerda que en los teatros griegos antiguos, ¿de acuerdo? Habían personajes y habían caretas para poder actuar. Si querías estar triste, te cambiabas la cara a una máscara triste, ¿no? Y viceversa, alegre o contento. Depende de del momento, digamos, de actuar, ¿no? A lo que se puede dedicar el texto. Pero, entonces, la psicología de la personalidad va a tratar de construir modelos de comprensión de la personalidad humana. ¿Por qué tienes o adoptas un tipo de personalidad? Bien. Ahora, el segundo campo de la psicología o rama de la psicología podemos atribuirla a la psicología aplicada. Bien, la psicología aplicada. Entonces, decimos, también llamada psicología profesional. Entonces, se va a aplicar esta psicología dentro del campo de la profesionalidad. ¿De acuerdo? Se puede decir que es una psicología práctica, mientras que la otra es teórica. ¿De acuerdo? Esto ya es una psicología práctica. Por eso dice aplicada, porque aplica, ¿no? Es el conocimiento básico psicológico puesto al servicio de la resolución de problemas puntuales. Entonces la psicología aplicada va a tratar de dar una respuesta y una solución a unos problemas puntuales de la sociedad. Y esto comprende a las siguientes subramas. También este tipo de psicología, ¿de acuerdo? O este campo de la psicología aplicada, ¿sí? O práctica, tiene unas subramas también que las vamos a mencionar a continuación. ¿Bien? Tenemos la psicología clínica, que es la más común, ¿de acuerdo? La psicología clínica. La psicología clínica es la que lidia con el paciente, ¿no? Entonces, psicólogo, paciente, ¿de acuerdo? Como ves en la imagen, ¿no? Atendiendo sus sufrimientos mentales, emocionales y permitiéndoles llevar una vida lo más funcional posible según el caso, ¿no? Es cuando, por ejemplo, tú vas y cuentas a un psicólogo cómo te encuentras, ¿no? Cómo te encuentras, porque has tenido esas experiencias que te lleva a ti a realizar determinadas acciones para que adoptes ciertas conductas y entonces es donde el psicólogo te va a ayudar respecto al caso a poder llevar una vida, ¿de acuerdo? Lo más funcional posible, alumno, ¿sí? Entonces, es una ayuda de la psicología clínica que podamos asistir al psicólogo para que éste nos pueda orientar, ¿de acuerdo? De acuerdo a nuestra experiencia. Después tenemos la psicología educativa, ¿no? Educativa. Entonces, recuerda que todo esto es práctica, ¿de acuerdo? Todo esto es práctica porque es psicología aplicada. Entonces, se va a centrar la psicología educativa en el aprendizaje y en el crecimiento del individuo, ¿no? Entonces, cuando los psicólogos, por ejemplo, están en las escuelas, ¿no? Hay un tipo de psicología educativa que es aprender, ¿no? Colabora con la construcción de hábitos. Recuerda, el hábito es algo que haces constantemente, que no lo tienes, que se adquiere a través del ejercicio para poder tener virtudes. ¿Te acuerdas de la clase? Muy bien. Entonces, colabora con la construcción de hábitos y entornos escolares más propicios para formar las generaciones venideras. Había una psicología, ¿de acuerdo?, anterior a la psicología básica, que era pues la psicología de la educación, ¿no? Entonces, como esta es psicología educativa, se va a tratar concretamente de la práctica, de llevar al aprendiz a que lleve generaciones venideras con respecto a valores, aprendizajes, ¿de acuerdo? Formar hábitos para que puedas crecer como persona. Bien, tenemos la psicología infantil, ¿no? Psicología infantil, de repente tenemos hermanitos pequeños, ¿no? Junto con la infanto-juvenil, se especializan en los problemas emocionales o mentales durante las primeras etapas
de la vida humana. Y esto es importante, alumnos, porque las primeras etapas de nuestra vida, de nuestra infancia, marcan toda nuestra vida, alumnos. Van a marcar de por sí toda nuestra vida. Si a un niño le dices que es un fracasado, alumnos, toda su vida creerá que es un fracasado y eso está mal, ¿no? En cambio, se debe adoptar este tipo de psicología ya dándole estímulos al infante, ¿no? Motivaciones, ¿de acuerdo? Sueños, ideas, para que éste pueda llevar una vida venidera, ¿no? Entonces, las primeras etapas de la vida infante o infantil marcan mucho nuestra personalidad. Si tú tienes una personalidad, alumnos, es porque en tu etapa infantil, ¿de acuerdo? Ha influido bastante la experiencia que has tenido, ¿no? Entonces es muy importante que los padres puedan llevar a estos infantes. Si es un pequeñín, entonces tendrás que ir para que esto pueda motivarte a poder realizar cambios y etapas en tu vida. Bien, tenemos la psicología social. Este tipo de psicología se centra en los grupos humanos y en las interacciones humanas, ¿no? Haciendo énfasis en la importancia del entorno en la configuración de la psique. Bien, repito nuevamente, psique significa mente, ¿no? La parte del conocimiento, ¿no? De nuestra mente. Entonces, viendo este tipo de psicología social, ya no es una psicología individual que va a tratar de una persona, sino que es el entorno donde nosotros vivimos, donde nos encontramos, empezando desde la familia, de las interacciones con los demás, con los seres humanos, que hacen énfasis en la importancia de nuestra conducta, ¿no? De nuestra conducta. Y ese entorno familiar o ese entorno social al cual nosotros pertenecemos y participamos, hacen posible también que nosotros tengamos determinadas conductas. Imagínate que tú vivas en una sociedad, ¿de acuerdo? Donde robar es normal. Entonces tú vas a creer y vas a creer que robar es normal, ¿de acuerdo? Entonces todo empieza desde casa, ¿no? Tus padres te han inculcado valores. Eso es parte de la psicología social. De eso se va a encargar la psicología social, de ver cómo interactúas tú con las demás personas, con la sociedad. Bien, tenemos la psicología industrial, o también podemos llamarle la psicología laboral o del trabajo, ¿no? Es similar a la social, pero aplicada a los diversos ambientes laborales y a las situaciones mentales involucradas en el trabajo. Es muy importante el día que tú trabajes y trabajes en una empresa, ¿no? Es muy importante este tipo de psicología. Dentro de las empresas hay psicólogos que motivan y ayudan a las personas a poder crecer, ¿de acuerdo? Con una mente positiva en sus trabajos, ¿no? No se puede ir al trabajo pensando en problemas, ¿de acuerdo? O estando deprimido, no. Necesitas una motivación. Entonces, la psicología laboral es una rama de la psicología o la psicología industrial que va a involucrarse literalmente con el trabajador, ¿no? Para que pueda producir, digamos, positivamente. Bien, entonces va a ayudar a que las personas puedan realizarse dentro del trabajo. Tenemos la psicología forense, ¿no? Entonces, esta psicología o esta rama de la psicología colabora con la justicia. Normalmente son los que estudian derecho o abogacía o los abogados, para que me puedas entender, ¿no? En la comprensión mental de los criminales. Normalmente, cuando hay un juicio, como vemos en la imagen, está el juez, pero también puede estar, ¿de acuerdo? Este psicólogo forense que tiene que saber de leyes, ¿de acuerdo? Entonces, este psicólogo forense ayuda a determinar, ¿de acuerdo? Si la persona es un criminal o un homicida o cualquier otra situación similar, ¿no? Entonces, él es el que se da cuenta si alguien está mintiendo o no está mintiendo o por qué actuó de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces va a tratar de indagar por qué ese acto delictivo, ¿de acuerdo? O ese acto al cual están acusando, ¿de acuerdo? Está sometido, ¿de acuerdo? Con esas características que atribuyen al mal que ha hecho. Entonces,
Este psicólogo forense, si algún día piensas estudiar psicología forense, va a tener que determinar si la persona que está hablando da credibilidad a sus palabras o no. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Y tenemos la psicología del deporte, alumnos. También, como la psicología laboral, la psicología del deporte aplica sus conocimientos al campo atlético y deportivo, a los deportistas en concreto, ¿no? Para comprender lo que allí ocurre mental y emocionalmente. Cuando él iba a jugar partido, no es que, me guste jugar partido, por ejemplo, de manera profesional, como lo hace Messi o Cristiano Ronaldo, etcétera, ¿no? Entonces también tienen que ver la parte emocional y mental de los deportistas para que puedan competir o por lo menos desenvolverse en el campo al cual a ellos les gusta, ¿no? No puedes mandar a alguien a hacer deporte o a jugar de manera profesional si no está en óptimas condiciones mentales y emocionales, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían, digamos, un poco las ramas generales de la psicología, alumnos. Espero que puedas haber entendido, y si no, pues puedes volver a retroceder el video para que puedas entender algunas cosas que se te han pasado quizás, ¿no? Entonces, vamos con la tarea, alumnos. Bien, la tarea. Vas a investigar el significado de los siguientes términos, ¿no? Lo vas a definir qué significa, para qué sirve, qué es, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, bioquímico, vas a tener que averiguar o investigar qué significa terapéutico, metodología, pedagogía, interacción y patología, ¿no? Son términos que utilizamos dentro de la psicología, que nosotros debemos conocer y debemos tener claro para, pues, en las próximas clases, si es que hablo, pues ya no me demoro explicando un poco qué significa cada cosa, porque vamos a estar hablando de metodología, de pedagogía, de interacción, ¿no? De cosas terapéuticas, bioquímico y patología. Bien, y la segunda tarea, alumnos, que es algo muy bonito que a mí me gusta, que son los dibujos. Bien, vas a dibujar a tu familia, alumnos. La vas a dibujar. Vas a intentar hacer el mejor dibujo posible, alumnos, que esto va a ser calificado. Si dibujas mal, no te preocupes, pero haz el intento, porque yo me doy cuenta cuando haces el intento, ¿ya? Está prohibido dibujar palitos, alumnos. Los digo aquí. Hay muchos alumnos de repente que no van a ver el video y van directo al PDF. Bueno, si vas a hacer eso, no me vas a entender lo que estoy explicando en la tarea. Entonces, si dibujas palitos y bolitas, que no es el caso aquí, entonces no va a tener calificación esa nota, esa tarea. ¿De acuerdo? Entonces, vas a tratar de hacer un dibujo concreto de tu familia. ¿Cómo lo vas a hacer? Con los integrantes de tu familia, ¿no? Si tu papá tiene lentes, le pones lentes, o tu mamá, cabello largo, o rubio, o lacio, o crespo, lo que tú quieras. Dibujas a tu familia, a tu hermanito, tu papá, tu mamá, tu perrito, tu gatito, etc. Entonces, vas a dibujar a los integrantes, ¿no? Que conforman tu familia. Y eso sería todo por el día de hoy, alumno. ¿De acuerdo? Que tengas un excelente día y espero que te haya ayudado esta clase. Nos vemos.